Queridos estudiantes, buenas tardes. Primeramente les voy a robar unos minutos de su tiempo para poder exponer el tema política económica y modelos de crecimiento en el Estado mexicano. Empezamos. La capacidad de compra de las familias mexicanas, lo que ya vimos, la canasta básica, el índice nacional de precios al consumidor, el PIB, el crecimiento de la industria, el valor de la moneda frente a las divisas internacionales, entre otros muchos indicadores, no son resultado exclusivamente de la dinámica del mercado nacional o internacional, sino que hay un actor estratégico en el tema del Estado mexicano. Justamente es este crecimiento y desarrollo económico dentro de la nación que veremos a continuación. Primeramente, tenemos la etapa del desarrollo estabilizador. De 1958 a 1970, México tuvo un crecimiento económico sin precedentes. Se caracteriza por tener bajas tasas de inflación y esa estabilidad económica. A este periodo económico mexicano se le conoce como desarrollo estabilizador. Algunos autores denominan a el desarrollo estabilizador como la época de oro del capitalismo, no solo para México, sino para otros países alrededor del mundo. El PIB de Alemania en esta época fue de 9%. Por otra parte, Italia, al igual que Francia, crecieron en un 5%. En el caso de México, se supo aprovechar el escenario de la economía internacional, teniendo un crecimiento del 3.4% durante este periodo. Las características económicas más importantes durante este periodo fueron la estabilidad de los precios internos, el aumento del salario real, es decir, del poder adquisitivo. Este crecimiento económico en México se logró principalmente por el crecimiento del sector industrial. El aumento del salario real no fue un fenómeno general para toda la población, sino que estuvo limitado al sector de los trabajadores de la industria, mismo sector de la población que también gozaba de ese crecimiento de las ciudades y servicios. La puesta en marcha de este modelo económico de desarrollo se traduce en una división del trabajo en la cual participaba el gobierno, los empresarios y el sector social. El gobierno promueve la inversión, además de garantizar este considerable margen de utilidades para los inversionistas. Apoyaba con subsidios y con un sistema tributario que no gravaría en exceso las utilidades. La inversión se consigue, sobre todo en la industria manufacturera, y el gobierno se compromete a protegerla de la competencia exterior. Tenemos que el Estado vela por los intereses de los sectores trabajadores, ofreciendo el incremento del salario real, así como prestaciones sociales en materia de educación, vivienda, seguridad social, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el control y subsidio del precio de la canasta básica y el transporte público. Estos ofrecimientos se otorgaban a la población a cambio de que la clase trabajadora se mantuviera disciplinada en orden y control. Para México, esta etapa de crecimiento económico estaría acompañada de estabilidad política. A pesar de presentarse manifestaciones de médicos, estudiantes y el magisterio educativo, fue una etapa de consensos. Para finales de 1970, el Estado empezaría a dar a conocer los saldos de este periodo. El 16 de septiembre de este mismo año, un funcionario de la Secretaría de Hacienda, Hugo Margain, expresa lo siguiente en nuestro Congreso de la Unión. Estoy obligado a explicar al país con la mayor claridad la coyuntura económica en que nos encontramos y las razones que mueven al gobierno federal para dar desde ahora los pasos necesarios a fin de modificar y fortalecer la política financiera y de desarrollo económico de largo plazo.
desequilibrio presupuestal, creciente endeudamiento en el exterior. El modelo de crecimiento económico había llegado a su fin. México se acercaba al desfiladero. Las consecuencias serían perversas para la economía y los sectores sociales. Al asumir la presidencia, el licenciado Luis Echeverría Álvarez hace críticas severas al modelo económico de desarrollo estabilizador y plantea una nueva propuesta, el desarrollo compartido. El periodo de desarrollo compartido abarca de 1971 a 1976. Este fue un modelo económico implementado por el Estado mexicano que tenía la intención de continuar con el crecimiento económico y beneficiar a la sociedad en general. Sin embargo, dicho objetivo del gobierno de Luis Echeverría no se logró. El fracaso del modelo fue ocasionado por acciones que generaban contrapesos. Mientras que la Secretaría de Hacienda actuaba impulsando una política de gasto expansiva, el Banco de México restringía la emisión de moneda. Esto se tradujo en un crecimiento económico acompañado de una tasa de inflación considerable del 14.2%. La implementación de estas acciones del Estado que conducían al déficit económico provocó una gran desconfianza de los sectores empresariales. Como consecuencia de estos hechos, el gobierno de Luis Echeverría orientó la política económica a una mayor intervención del Estado, el cual pasó de ser auxiliar en el desarrollo a un promotor de desarrollo. No obstante, la participación directa del Estado en la economía tampoco dio muestras de mejoramiento económico. Al contrario, daba muestras de claros desajustes estructurales en nuestra nación. Crecimiento acelerado. El periodo denominado crecimiento acelerado comprende de 1976 a 1982. Al finalizar el mandato de gobierno de Luis Echeverría, existía una gran desconfianza de las medidas y programas económicos implementados por parte del Estado mexicano. Para 1976, México sufría una devaluación e inflación considerable, por lo que un gran número de empresas quebraron, contribuyendo al déficit público. A la llegada de José López Portillo a la presidencia, su primera labor fue controlar la crisis desatada por el gobierno anterior, optando el camino del endeudamiento público, creyendo que esa iba a ser una solución. Se acordó con el Fondo Monetario Institucional Internacional instrumentar un programa que permitiera estabilizar a la nación. Echeverría dividió su programa económico en dos periodos. La primera parte del sexenio dedicada a la recuperación económica y la segunda a un crecimiento acelerado. Mientras tanto, en el mundo del precio del petróleo aumentaba y aumentaba de manera considerable. Bajo este contexto mundial, México descubrió reservas petroleras que llevaron al gobierno a tener un exceso de confianza. El Estado cayó en un sobreendeudamiento, creyendo que el precio del petróleo seguiría incrementándose. La esperanza de abundancia cayó y con ello las posibilidades de una mejora económica. A final del camino, México resultó con un sobreendeudamiento. Tenemos entonces tres modelos económicos. El modelo de desarrollo estabilizador, donde el Estado promueve el crecimiento de la industria y con ello el crecimiento del PIB. En el modelo de desarrollo compartido, el Estado pasa de ser promotor a sujeto activo en la inversión. Y el modelo de crecimiento acelerado, donde el Estado estimula el crecimiento económico con base en la deuda externa. La intervención del Estado con modelos económicos no lleva a nuestro país un crecimiento y desarrollo económico del cual pudieran gozar los ciudadanos. Sin embargo, vienen políticas sociales. ¿En qué sentido el Estado benefactor? Si concebimos que el Estado es una estructura de acción colectiva, este deberá tener la capacidad de regular los distintos intereses para la comunidad. Todo Estado debe ser capaz de acoger a los diferentes sectores sociales que conforman su comunidad, lo que se denomina como personas vulnerables, marginados, pobres, excluidos, pueblos originarios
y regular una distribución justa del ingreso. Los estados benefactores se consolidan en el siglo XX y son el resultado de la lucha por los derechos sociales. En el caso de México, se logra con el proceso de industrialización. Se instala un Estado preocupado por generar las bases de los principios de seguridad social que se integran en el IMSS, el ISSSTE. El Estado benefactor muestra su fortaleza en nuestro país durante la década de los 50 y 60. Se presumía de avances en materia de salud y en materia de educación. Se había reducido el analfabetismo del 62% en 1930 al 45% en 1960. Los beneficios para la población mexicana continuaron durante estas décadas con la expansión de una red eléctrica. Era un hecho notable que de 1930 a 1960 se presentaron mejoras para el bienestar de la población mexicana, pero no fue posible el mantenimiento de ese estado benefactor. Poco a poco se fue debilitando, desestabilizando y con ello las posibilidades de una mejora. ¿De quiénes? De nosotros, del ciudadano. Las limitaciones del Estado a partir de la década de los 70 para controlar el poder de mercado dejaron a los ciudadanos a su suerte. El proceso de industrialización se echa a andar con gran fuerza a partir de los 40, generando cambios sociales, democráticos significativos. La industrialización vendría acompañada de ese crecimiento de las grandes ciudades y el surgimiento de los estilos de vida. Se genera una nueva clase empresarial, negocios, que esto impulsa las nuevas formas de vida en el país. El Estado impulsa obras que contribuían a la urbanización y modernización en nuestro país. En el 52 se inaugura CEU. En el 53, Ciudad Satélite, que daba prueba del paso a esta modernidad. Abre una gran plaza comercial con enormes tiendas departamentales, copiando el modelo gringo. Como consecuencia del crecimiento urbano, también crecen los usuarios de automóviles y de teléfono. La televisión, el consumismo. Y justamente hasta aquí me quedo. Es importante que vean este video porque lo comentaremos en la clase del día jueves. Muchas gracias, quedo pendiente de sus comentarios. Espero que les haya gustado el tema. Gracias.